Vamos con Hola El Salvador, vamos a tocar un tema bien interesante y que es de importancia para todos. Es sobre registrar aquellas ideas o aquellas marcas para hacerla nuestra, para que nadie más nos vaya a quitar esa idea y se pueda lucrar de eso. Es la propiedad intelectual. Para ello nos acompaña el licenciado Giancarlo de la Gasca, él es abogado especialista en propiedad intelectual. Licenciado, bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, es un gusto para mí estar acompañándolos y que me tengan aquí en su casa, pues gracias. Nosotros ya tenemos una marca registrada, la Georgina. La Georgina. Esto de registrar es un proceso que muchos piensan que es complicado, difícil o a lo mejor tiene un costo muy elevado y entiendo que no, ¿verdad? Esto obviamente es accesible y todo en un momento determinado podríamos. Yo no sé si el CNE y el Registro Nacional de Registro tienen que ver con esta situación. El proceso es rápido realmente. Sí, vale, el proceso en sí no podría decir que es totalmente complejo, pero tampoco es demasiado fácil. O sea, tiene sus reglas que se deben respetar, tiene sus limitaciones. Por ejemplo, hablando de marcas, en el primer caso que me preguntabas, hay maneras de presentar la solicitud, debe cumplir con ciertos requisitos, hay forma en que yo debo reivindicar la protección, pero sobre todo lo complejo no es tanto registrar, sino que registrar algo que valga la pena, ¿ya? Porque finalmente yo registro para poder tener un derecho exclusivo para que el día de mañana alguien que me quiera venir a copiar ese derecho, yo esté bien protegido. Es como a mí me gusta hablar del ejemplo de los 3 cochinitos, ¿verdad? De que uno que hizo su casa ¿cómo era? De paja, el otro de madera y el otro de ladrillo. Lindo. Entonces, o sea, la idea es que al momento de construir esto, como es algo inmaterial y algo que no se puede tocar, intangible, entonces uno tiene que ir ocupando las estrategias legales que existen para ir cubriendo de la mejor manera posible para que el día de mañana, cuando yo me vea enfrentado a tener que pelear por eso, tenga un buen derecho. ¿Entre qué otras cosas del por qué es importante la propiedad intelectual? Sí, bueno, el primero, la importancia es este tema de la protección exclusiva. Y la segunda, que la propiedad intelectual es una herramienta de desarrollo y una herramienta de explotación económica, por decirlo así. Entonces, si yo salgo con algo bueno, ¿verdad? Con una buena idea, me creo una buena reputación, por ejemplo, eso yo lo puedo beneficiarme después. O sea, por ejemplo, yo les digo, abro un restaurante, ¿verdad? Y me pongo a hacer comida y la comida es muy rica y de repente en un momento dado la gente empieza a llegar y bueno, me dice, ¿por qué no abrís una tienda de cócteles, por ejemplo? ¿Por qué no lo abrís en otra parte? ¿verdad? Entonces yo tengo mi receta y tengo mi mecanismo y todo. ¿Registra su receta? La receta no, ¿verdad? El nombre del Hay restaurante cócteles, sería, por amor. ejemplo. Hay cócteles. Les tengo una pregunta. Por Sí, ejemplo, bueno. ¿cuál es la necesidad principal? O estábamos hablando del por qué, ¿verdad? Pero ¿cuál es la necesidad? Por ejemplo, en El Salvador muchas personas no le toman importancia y vamos a hacer la pupusería Lupita. La De hecho, lo registran tortillería algunas Edwin Hidalgo. Entonces, ¿cuál es realmente la importancia? Obviamente estamos hablando de, bueno, que nadie nos copie, que alguien no se vaya a lucrar también de que nuestro nombre ya tiene un nombre y viene alguien y también nos quita. ¿Qué podemos hablar? Esa es una de las grandes importancias, evitar que alguien me copie y se lucre de mí, de mi esfuerzo. Es como que, por ejemplo, yo pasé todo estudiando mi carrera y de repente el día de ¿cómo se llama? De la graduación llega otro y va a agarrar mi título. Y, Exacto. o sea, es un esfuerzo que uno pone y que lo protege. Y también, perdón, que uno, por ejemplo, tiene la oportunidad de explotarlo económicamente, por decirle, yo ya me hice fama con mi coctelería, ¿cómo se llamaba? Hay cócteles, amor. Hay cócteles, llame con restaurante, hay cócteles, amor, y todo el mundo está diciendo, pero me dice, mire, me dice, pero usted debería tener, hay cócteles, amor, en Guatemala. Bueno, digo, pero yo no puedo ir allá, exacto. Entonces yo protejo, ¿verdad? Porque ya tengo mi reputación hecha y voy a encontrar a alguien, tal vez en Guatemala, que me pague a mí por el derecho de usar mi nombre y por el derecho de ocupar mi tecnología. Una franquicia. Ahora Mire, bien, ¿qué se puede registrar? Porque entiendo también que cuando nosotros vamos al CNR hay categorías de registro, porque no solamente se registran marcas, sino también la propiedad de los artistas. Estamos hablando canciones, guiones, personajes de películas o personajes de ficción también, que es bien difícil como identificar. Pero que al fin, Luciano también me contaba en tu caso, las canciones, por ejemplo, que él ha compuesto, la música y demás. ¿En qué categoría cabe eso? Hasta el mismo nombre del artista se registra. Sí, bueno, en efecto, hay, bueno, como dicen, el cielo es el límite, porque la creatividad
O sea, eso no tiene ningún tipo de más los límite. salvadoreños, vea. Y más los salvadoreños. No, es cierto, somos bien rebuscados. O sea, yo a veces me impresiono con la cantidad de soluciones que uno encuentra y ve en la calle y dice, qué creativo esto, ¿eh? Pero no lo protegen, ¿verdad? Hay diferentes categorías de propiedad intelectual. Una son las marcas. ¿Ve? Por ejemplo, el nombre del programa, Hola El Salvador. ¿Ve? Eso es una marca de servicios. Eso es una gran cosa. cosa. La primera revista matutina del Salvador. Ahí está. Entonces, ¿por qué es una gran cosa? Bueno, por el excelente programa que ustedes hacen, la publicidad que le han dado, la promoción, etcétera. Pero es el nombre de una marca de servicios porque distingue un servicio, ¿verdad? Entonces las marcas distinguen productos o servicios, ¿verdad? Ahora, tenemos otra categoría que son lo que tú mencionabas, el derecho de autor, que estas son las obras del espíritu, ¿verdad? Los cuadros, los Obras libros, literarias, las canciones, Guiones para una película. coreografías, personajes, por ejemplo, y eso, los programas de ordenador, el software, por ejemplo, se protege bajo el derecho de autor, y vemos casos de gente que comenzó en una cochera y ahora todo el mundo. Facebook. Ajá, exacto. O sea, Licenciado, ya que estamos hablando de eso, usted mencionó algo en el ámbito internacional. Sí. Hablemos sobre los tratados también, de cuál El Salvador es parte, y de las repercusiones que se tienen tanto para un salvadoreño registrando una marca que pueda tener en otro país, cuánto tiempo tiene para hacerlo, para el registro a nivel internacional, y para registrarlo también en los otros países, porque hay esa posibilidad. ¿Cuál es el proceso que tiene que seguir y cuál es la repercusión que tiene? Uno, de registrar un nombre que ya está, una marca que ya está. Claro. Y dos, que se encuentre esa marca registrada en otro país también. Ok, es una excelente pregunta. Vamos a ver, hablábamos de marcas, hablamos de derecho de autor, había una tercera categoría que son las patentes, que son los inventos, ¿verdad? Y cada una de estas categorías tiene sus diferentes reglas. Puntualizando en el tema de las marcas. El tema de las marcas, que son los nombres de los productos y los nombres de los servicios, digamos que no hay, o sea, la protección que se debe otorgar es a nivel de cada país donde yo pretendo. Nosotros, bueno, formábamos parte antes del Convenio Centroamericano para la Protección, se denunció, cada quien hizo su ley, pero aún así siempre cada uno de los países se requería protección. Ahora, si a nosotros nos interesa eso, hay que ir a cada país, ¿verdad? Debemos proteger en cada país, porque si otra persona se le adelanta en ese respectivo país, entonces esa persona le gana a uno el derecho, a menos que uno logre demostrar dos cosas: que la marca la registró de mala fe, o sea, que me la quitó. Por ejemplo, yo tenía una relación comercial con esta persona y esta persona... Socio, digamos. Ajá, exacto. Entonces dijo, no, me lo voy a... Con las fundaciones pasa mucho eso. Pasa bastante. Entonces, bueno, no solo con eso, pasa muchas cosas. Y de ahí la otra, que sea una marca notoriamente conocida, por ejemplo, un gran equipo de fútbol o algo. Entonces yo voy a registrar esa marca en otro país, pero evidentemente yo sé que esto pertenece, como por ejemplo registrar el nombre del programa de ustedes, o sea, esta marca es conocidísima. Entonces no podría esta persona mantener la propiedad infringiendo una marca ajena, ¿verdad? Claro. Licenciado, sí. Hablamos ya un poco de qué cosas se pueden ir registrando, pero ¿cómo sería el proceso? ¿Podríamos explicarnos, digamos, tenemos un cuadro, pongámosle, un cuadro. ¿Cómo llego yo a registrar esta obra? Vale. El tema de las obras esto es de lo más sencillo, porque la obra se protege desde el momento de su creación. Okay. O sea, realmente no hay una formalidad exigida para la protección del derecho de autor. Teóricamente, desde que yo escribo un poema, desde que yo pongo la partitura, tal vez, o grabo una canción, ¿verdad? O del momento en que pinto el cuadro, ¿verdad? Entonces, desde ese momento la obra está protegida. Ya. Ahora, ¿cómo pruebo yo ese momento? Ahí viene la dificultad, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a probar que yo creé esa obra en ese momento determinado? Para eso es que es buena idea, ¿verdad?, ir y presentar una solicitud de depósito. No es, en materia de derecho de autor se llama depósito porque como la protección está desde la creación, uno solamente lo hace como para efectos declarativos, para comprobar, ¿verdad? Entonces ahí se presenta la solicitud de la obra de registro y ya le dan a uno una respuesta. Este es el más sencillo de los trámites, el derecho de autor. Vamos ahora con el proceso de marcas, digamos. Ahí en el proceso de marcas uno presenta una solicitud, el registrador evalúa
que el CNR, ¿verdad? Si la solicitud cumple con los requisitos de forma. Y que no esté repetido el nombre, entiendo. Exacto, y esos que son los de requisitos de fondo, por ejemplo, que son que no esté repetido el nombre, y no solo repetido, sino que no se parezca a otro. La porque tipografía, la protección de la marca no solamente es para cosas idénticas, es también para cosas parecidas, similares, ajá. Entonces, evalúa que no pase eso, evalúa que, por ejemplo, yo no esté registrando una marca ofensiva, por ejemplo, ¿verdad? O que no esté registrando una bandera de un estado, o sea, hay requisitos internos y de terceros. Si pasa ese filtro, ¿verdad? Si pasa esos dos filtros, lo publican durante 2 meses todavía para que cualquier interesado que se considere violentado por esa solicitud se oponga, ¿verdad? Y si no pasa nada, pues declaran la resolución que ordena el registro y le entregan el certificado. Más o menos 6 a 8 meses anda durando ese proceso. Mira, licenciado, me llama la atención algo. Vámonos a 2 contextos, el contexto nacional y el contexto internacional. Sí. ¿Qué sucede cuando una marca ya está registrada en el mismo país? Número 1. Y número 2, hablemos de esos tratados, si son vinculantes o no son vinculantes, cuando en otro país ya existe una marca registrada también, similar, pero no está en El Salvador. Entonces yo lo registro en mi país. Algo así pasó con una marca, ¿verdad? Creo sí, yo. ha pasado varias veces. A cada rato. Bueno, en materia de tratados, nosotros somos suscriptores de varios tratados internacionales en materia de propiedad intelectual. El Convenio de París, por ejemplo, el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio, que es el de la OMC. Tenemos también, el Tratado sobre Derecho de Marcas, que fue recién firmado hace poco. En materia de derecho de autor tenemos el Convenio de Berna. Y en materia de patentes, pues los anteriores que les acabo de mencionar, más el Tratado de Cooperación en materia de patentes. Estamos bien, ¿verdad? Estamos bien ¿Son protegidos. vinculantes? En El Salvador, los tratados sí. De hecho, fíjate que constitucionalmente hay, o sea, a nivel de jerarquía de norma jurídica, la norma más pesada, la jefe de los jefes aquí es la Constitución. Claro. Después de eso, vienen los tratados internacionales. Y después de eso vienen las leyes. La pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen. Una pregunta. Si doña María quiere patentar su pupusería y su tío la quiere patentar en LA, ¿sí? Y viene y sus primos que están en toda Centroamérica también, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a ver. Un gran rollo. Sí, es un gran rollo, ¿verdad? Si yo protejo, vamos a ver nuevamente, si yo protejo la marca en un país, no implica protección en los demás, ¿verdad? Entonces, habría que ver eso y habría que demostrar si tiene buena o mala fe también. Ahora, también las reglas de cada país son diferentes, porque ya hablar de la protección de Estados Unidos es otro rollo. Es meternos en camisa. Sí, no, porque allá lo que le piden a uno es el uso. No, y también para que también doña María pueda entender. Ajá. No, mire, aquí la verdad, si es lo que le interesa es proteger su marca, yo lo que les recomiendo, ¿verdad?, es que busque un abogado. Sí. Miren, antes de seguir, porque ya se nos está acabando el tiempo, el día de mañana se celebra el Día del Abogado. Muchas felicidades. Por decreto legislativo, el 23 de mayo de 1984, se dio ahí la aprobación del decreto legislativo y fue publicado el 5 de junio de ese mismo año, que todos los 30 de junio se ha venido celebrando. Pero, ¿ustedes saben de dónde viene la palabra abogado? Abogán. Se ocupaba en antigua Roma, es del advocatus, que significa advocación, llamar para representar a otras personas porque eran los conocedores de las leyes. Así que de ahí viene la palabra abogados. Así que muchas felicidades. Amigos, Muchas gracias. Para terminando, lo de los inventos, que no le hemos platicado porque tengo un invento. Buenísimo. Se llama la chiringongónzara. Una cosa espectacular. Ya está ¿me registrado. Ya está registrado. Hago la broma del nombre porque hablando, hace años nosotros quisimos registrar un nombre de deportes acuáticos y no lo hicimos porque al final ya no realizamos la cuestión, el negocio, ¿no? Pero el nombre era así extraño, fue bromeando entre amigos, pero al final, porque fuimos al CNR y así le van a poner, o sea, como que una cosa, esa es la broma ahorita, pero otro nombre. Pregunto, ¿puede haber alguna objeción por el nombre, si son nombres en inglés, en otro idioma, combinaciones, fusiones? Uno le puede poner como uno que le quiera poner. De hecho, Aunque sea en inglés. De hecho, son las mejores tipos de marcas, aquellas que son inventadas. Por ejemplo, si yo le pongo a mi pupusería, digamos, pupusería,
es bien difícil, o sea, puede ser que me registren pupusería con un muñequito, pero yo no voy a poder tener exclusividad sobre la palabra pupusería. Y eso es lo que yo les decía, o sea, ¿de qué sirve pasar durante todo el proceso de registro si el día de mañana yo no voy a poder ejercer mi derecho? En cambio, si yo le pongo a mi pupusería, por ejemplo, ¿cómo se llama? Pupusería Los Tres Vientos. La chiringongonza. La chiringongonza. Con Z, por favor. Perdón, la pronuncié mal. La chiringongonza. La chiringongonza. Como no hay otra, y esa palabra no significa absolutamente nada. Tiene dominio sobre. Es una marca de fantasía. Todo lo que surja alrededor de eso. Si de repente alguien y pone la chirinconcon, no, ya se parece. La chirincongoncilla se parece a la. Entonces mi esfera de protección es más amplia. Y eso es importante. Importantísimo, que para eso se protege. Y hay muchísimo de qué seguir hablando, así que si usted quiere contactar al licenciado Giancarlo de la Gasca, que es abogado especialista en propiedad intelectual, lo puede hacer a través del 2223-30-3380 y el correo electrónico info@delagasca.com. Licenciado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchas felicidades nuevamente. Muchas gracias. Me gusta compartir. Felicidades del abogado. Súper interesante. Mañana se lo celebramos aquí en El Salvador. Y a nuestro abogado.